A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Gracias te doy, Dios, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que en este momento mis hermanos también estén orando, pidiéndote por este instante de la predicación. Gracias, Dios, porque tú nos vas a hablar. Tú conoces nuestra condición de hombre, tú conoces nuestra condición humana y sabes que muchas veces las dificultades o las situaciones que atravesamos nos desmotivan y nos hacen pensar tantas cosas. Pero permítenos en esta tarde, Dios, entender tu voluntad y comprender que sigues teniendo el control. Háblanos a través del mensaje, que no haya ningún ruido, Dios, que nos distraiga, pero que sobre todo oigamos la palabra con el corazón y que al final, Dios, deseemos ponerla en práctica. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace un par de años hubo unas Olimpiadas especiales en Seattle, Washington. Usted sabe que las Olimpiadas especiales es con niños y personas especiales con alguna discapacidad. Pues en esta competencia iban a hacer una carrera de 100 metros. Habían 9 competidores con alguna situación especial. Tenía alguno incapacidad física o tenían incapacidad mental. Pero eran 9 los corredores. Cuando escucharon el silbato de salida, comenzaron todos a correr a su manera. Unos más rápidos, otros más lentos, pero todos comenzaron a correr. Pero de los 9 corredores, de repente uno se tropieza, cae y comienza a llorar. Los otros 8 iban corriendo al ritmo de ellos, pero cuando escucharon que había alguien atrás llorando, los 8 al mismo tiempo ven hacia atrás y ven que estaba un compañero de ellos en el suelo tirado, llorando. Y los 8 hicieron algo en ese momento. Se detuvieron y fueron a donde estaba el que estaba llorando. Y una niña con síndrome de Down se agacha, se acerca al corredor, le da un beso y le dice: esto te hará sentir mejor. Y los 8 lo levantan y abrazados van los 8 hacia la línea de meta. Cuando llegaron los 9 corredores con alguna discapacidad, todo el estadio se puso de pie y comenzaron a aplaudir y aplaudir por un buen tiempo, porque ese evento había comunicado algo a todos los asistentes: la bondad de estos niños hacia esta persona. Y esta historia que les he contado no solo es real, sino que refleja la bondad de Dios para nosotros, porque en nuestra vida muchos nos hemos caído y nos hemos quedado en el suelo por algún fracaso. Hemos perdido algo, no se nos ha contestado una petición, no se ha resuelto un conflicto, y muchas veces Dios nos ha encontrado en el suelo pataleando, tristes, y Él se ha acercado a nosotros, ha extendido su mano, ha dado una palabra o ha hecho algo que nos dice: hijo, hija, esto te hará sentir mejor. Permítame en esta tarde compartirles el tema clave de la bendición, la bondad de Dios. Clave de la bendición, la bondad de Dios. Vaya conmigo, por favor, al Salmo capítulo 73, verso 1. Salmo 73, verso 1. La clave de la bendición es la bondad de Dios. En las pantallas se lo están proyectando, pero el favor que su servidor siempre le pide, mantenga su Biblia abierta. Va a ver en algún momento que le voy a pedir
que lea conmigo algún otro versículo, que subraye alguna parte que nos va a ayudar en esta tarde a entender, al igual que esa ilustración, cómo la bondad de Dios se presenta a nuestras vidas todos los días. Salmo 73, verso 1, clave de la bendición, la bondad de Dios. Leemos así, dice el capítulo 73, verso 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Por qué no lo leemos una vez más? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Cuando me puse a buscar, cuando sentí que Dios me estaba dirigiendo a hablar en esta tarde acerca de la bondad de Él, comencé a buscar en toda la Biblia cuántas veces se hace referencia a la bondad de Dios, cuántas veces la Biblia habla de la bondad de Dios. Quizás usted en algún momento ha oído hablar de la bondad de Dios. Yo no sé cuántos, por así llamarlos, de la vieja escuela, recordamos ese canto que dice: por la bondad de Jehová. ¿Qué dice? No hemos ido, porque nunca decayó. ¿El qué decayó? Su bondad. Puede ser, los de la nueva escuela es como: no, hermano, eso no. Hábleme de otros, de esos no. Pero cuando comencé a buscar acerca de la bondad de Dios, descubrí que del Génesis al Apocalipsis, casi todos los versos hablan de la bondad de Dios. Toda la Biblia está plagada de la bondad de Dios. Comprendí aún más por qué es importante hablar de la bondad de Dios. Porque la bondad de Dios es el fundamento de nuestra fe. Nosotros creemos en Él porque Él es bueno. Nosotros seguimos en el cristianismo porque Él es bueno. Porque cuando algo pasa en nuestra vida, no pasa por casualidad, sino que pasa porque Él es bueno. Cuando a usted le hacen un milagro, o le pasa un milagro, o tiene una situación positiva o negativa, es porque Él es bueno. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde a través de este mensaje. Cuando usted busca, recuerde, la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, los textos ahí fueron escritos en arameo, y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por ende hay una diferencia de idiomas en el Antiguo y el Nuevo. Pero cuando usted busca la palabra bondad en ambos testamentos, usted encuentra que en el original hay palabras que cuando se refiere a bondad, se refiere o menciona misericordia, bondadoso, benigno, misericordioso, bueno moralmente, correcto, capaz, amor de Dios para los hombres. Y comienza a descubrir que a lo largo de toda la Biblia, esta palabra bondad, Dios se encargó que apareciera, porque era necesario que la gente al leerlo entendiera. A pesar de que la Biblia habla de muchos sucesos difíciles, todo está cargado por la voluntad de Dios. Pero no solo por la voluntad, sino que todo está cuidado por la bondad de Dios. Cuando usted está pasando por algo, y esa es la idea de este mensaje, es que usted comprenda, su vida depende de la bondad de Dios, no de la suerte, no de que también hagan las cosas. Su vida depende de la bondad de Dios. Por eso esta tarde el deseo principal del Espíritu Santo es que al salir salgamos con una mentalidad: a mí me cuida la bondad de Dios. Conmigo va de noche y de día la bondad de Dios. Cuando yo vaya por zonas inseguras, no voy solo, la bondad de Dios va conmigo. Aunque de repente me aparezca una enfermedad, mi vida no ha sido descuidada por la bondad de Dios. Cuando de repente en su trabajo pase algo, le den una mala noticia, Dios desea que usted recuerde, aún en medio de esa mala noticia, la bondad de Dios lo está cuidando. ¿Por qué?
Porque cuando usted y yo conozcamos más la bondad de Dios, vamos a confiar más en Dios. ¿Escuchó? Cuando usted conozca más la bondad de Dios, usted va a confiar más en Dios. ¿Por qué? Porque va a reconocer: mi Dios, el Dios que yo adoro, es bueno y Él no hace nada malo. No sé cuántos dicen amén. No sé cuántos se alegran al escuchar que la bondad de Dios los acompaña. No sé cuántos se regocijan al entender que a pesar de lo que está pasando ahorita, Dios le está diciendo: mi bondad no se ha apartado de tu vida. Yo no sé cuántos se pueden alegrar al ver los números rojos y entender que Dios le está diciendo: aunque no te cuadren, mi bondad está contigo. Yo no sé cuántos se pueden alegrar al ver su familia quizás pasando situaciones difíciles, pero Dios diciéndoles: mi bondad no se ha apartado de tu vida. Cuando usted conozca, yo conozca más la bondad de Dios, podré confiar más en Él, en su cuidado, y podré entender que la bondad de Dios es la que me permite estar este día en este lugar. No es que no tenía otra cosa que hacer, es que la bondad de Dios me ha traído hasta acá. Y como dije, la Biblia está cargada de eso. Les van a proyectar 3 versículos, si gusta anótelos, en diferentes partes de la Biblia: Salmos 107:1, Salmos 31:19 y Oseas 3:5. ¿Por qué se los proyectamos? Para que vea lo que el escritor sagrado dice: alabad a Jehová. ¿Por qué? No le escucho. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Yo no sé cuántos pudieran hacer suyo eso. Tengo que alabar a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Qué significa eso? Para siempre es su misericordia. ¿Se recuerda? Bondad es igual a misericordia. ¿Por qué de alabar a Dios, hermano? Porque el día de hoy usted se levantó a pesar de que usted todavía sigue siendo de carne y sigue pecando. Se levantó no porque fue suerte, es porque para siempre es su misericordia. Le dieron el trabajo que tiene. ¿Por qué? Porque yo estaba mejor calificado que los demás. No, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. No le pasó nada a pesar de lo difícil que está esta nación. Ay, es que tengo suerte. No, es porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Eso es lo que el salmista está diciendo. Pero en el otro: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. ¿Qué significa? Esta tarde Dios te está diciendo: por mi bondad, todo aquel que te ha querido ver humillado va a ver cómo te bendigo por mi bondad. No sé cuántos pueden alegrarse por eso. Que el día de hoy Dios le está diciendo: muchos te han querido ver derrotado, pero por mi bondad te van a ver bendecido. Mucha gente, muchas personas, no podemos evitarlo, desean muchas veces nuestro mal, nos hacen daño y nosotros no les hemos hecho nada. Pero Dios está diciendo acá: van a ver como por mi bondad yo te bendigo. Y en el último, en Oseas 3:5 dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué pusimos estos versos? Oseas, cuando está hablando de esta situación, está diciendo: todas aquellas personas van a reconocer un día que ellos se equivocaron, porque Él no se equivocó, porque Él es bueno. Puede ser que en algún momento usted diga: Dios se equivocó conmigo. Esta tarde Dios quiere enseñarnos que Él no se ha equivocado, porque Él es bueno. Veamos un poco el contexto. ¿Sabe quién escribió el Salmo 73? Asaf. Dígalo fuerte: Asaf. ¿Quién era Asaf? Si usted busca en la historia, Asaf era un levita, jefe de los músicos en el tiempo del rey David. Cuando David era rey, él tenía un jefe de los músicos y ese jefe se llamaba Asaf. Y todo el Salmo 73, Asaf lo escribe para hablar acerca de la bondad de Dios, para hablarle al pueblo que Dios es bueno, pero por una razón. Vamos a descubrir. El Salmo 73 tiene 28 versículos.
El verso 1 usa la palabra bueno. Y en el verso 28 vuelve a decir bueno. Pero presta atención, iglesia. La palabra bueno que usa en el verso 1 no es la misma que usa en el verso 28. Porque a lo largo del salmo, en este caso Asaf nos describe: yo había entendido mal la bondad de Dios. ¿Y sabe por qué a veces no recibimos bendiciones? Porque hemos entendido mal la bondad de Dios. Vamos a explicar esto un poco mejor. En el verso 1, Asaf estaba describiendo una etapa de su vida difícil. Él comienza diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En el original, esta palabra o este verso dice: Dios es bueno para los que se portan bien, pero Dios no es bueno para los que se portan mal. Levánteme la mano los que se portan bien, hermanos. Bueno, solo los niños, bueno, eso es bueno. Levánteme la mano los que se portan bien. Hermanos, si dejamos este versículo así, ¿qué pasa? ¿No entramos nosotros ahí? Bueno, yo no entro. Si Dios es bueno con los que se portan bien y es malo con los, bueno, no es malo, pero no es bueno con los que se portan mal, pues no entro. En buen salvadoreño nos quedamos fritos, porque seamos honestos. Todos los que estamos esta noche, todos los que están escuchando, no nos portamos bien. Podemos tener apariencia de piedad, pero Pablo le dijo a Timoteo: a ellos evita. ¿Por qué? Porque por fuera, hermanos, si por fuera todos aparentamos buenos cristianos, pero pregúntele a la esposa cómo es el esposo en la casa, o pregúntele a los hijos cómo es la mamá en la casa, o preguntemos en el trabajo cómo es como empleado. Hermanos, si se nos sale lo carnal, y si es así, este verso nos descarta. Desde ahí nos descarta, desde ahí nos dice: mejor cerremos la Biblia y vámonos, porque Dios no va a ser bueno con nosotros. Asaf por eso escribe así, por eso el Espíritu Santo lo inspira, porque Asaf es el reflejo de todo cristiano, que muchas veces cree que le va mal en la vida porque ha sido mal cristiano. Mi abuelita tenía ese dicho: cuando veía a alguien que le pasaba algo: algo estás pagando, tata, decía. Yo no sé a cuántos de ustedes les han dicho así: es que te salió mal. Vos andás chueco con el Señor. Busque donde dice la Biblia chueco. Es que no te salen las cosas porque, bueno, no sé. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, esposos, varones, galileos, que estáis aquí esta tarde, sus esposas muchas veces les dicen: y a orar vas, y mira cómo me trataste? Y usted se queda frito. Yo no sé cuántos de los que sirven en algún momento su familia, muchas veces son la piedra de tropiezo, porque usted viene a servir con gozo y ya saben la malidad de persona que es usted. ¿Cuántas veces le ha pasado que para venir al culto se pelean? Porque no se apuran, porque no se cambian rápido, y ahí vienen en el carro discutiendo, peleando, y media vez se bajan del carro. Transformación completa. Aleluya. Antes de que se bajen del carro, es que ustedes no se apuran, y cuando se bajan del carro: Dios les bendiga, amores. ¿Verdad que estamos descartados? Si en el verso 1 nos descartan, porque si es así que Dios es bueno con los que se portan bien. No, Asaf dice: ese era mi concepto, yo creía eso. Vea el verso 2 lo que dice. En el verso 2 usa una frase: en cuanto a mí, ¿qué dice? Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Cuando usted lee el contexto, usted se da cuenta que Asaf lo que está diciendo es: casi me resbalo al creer que Dios solo bendice a los rectos y a los que se portan mal no los bendice. Yo no sé cuántas veces ha escuchado a alguien decir eso. Yo no sé cuántas veces usted ha visto que hay personas que tratan de aparentar mucha espiritualidad, y eso quiere reflejar: a mí Dios me bendice porque vea cómo estoy. El salmista Asaf dice: es que Dios, y a lo largo del salmo lo describe, he entendido a Dios.
Dios no bendice al recto porque se porta bien. Dios bendice porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y le está diciendo a usted y me está diciendo a mí, aunque a usted le cueste su cristianismo, Dios sí quiere bendecirlo porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aunque a usted le cueste ser buen cristiano, ¿a cuántos de los que están acá se les salen todavía las malas palabras? ¿A alguien un día se le salió una? Perdón, lo siento, se me salió. Pues sí, si las anda adentro, le dijeron. ¿Cómo no se le va a salir? Puede ser. Y esta tarde Dios le está diciendo a ti, escúcheme, si pudiera decir el nombre de todos, te voy a bendecir. Está bien orar, está bien congregarse, está bien leer la Biblia, está bien servir, pero nada de eso hace que Dios me bendiga. ¿Cuál es la clave de mi bendición? Que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Que Él es bueno. Por eso esta tarde Dios a través del salmista Asaf nos dice a todos. Asaf tenía ese conflicto y comenzó a dudar. Cuando nosotros vemos en el verso 3, vea lo que dice el verso 3. Porque tuve, ¿qué dice? Envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sabe por qué Asaf se iba a deslizar? Porque Asaf se consideraba recto, buen cristiano, buen servidor, un ejemplo a seguir. Y comenzó a ver cómo la gente que no era recta, buena cristiana, buena servidora, comenzaba a ser bendecida. Y comenzó a molestarse, porque Asaf comenzó a ver gente, en nuestro contexto, que ni a la iglesia van. Yo no sé si le ha pasado, pero hay gente malía que le va bien. Hay gente malacate que le va bien. Gente que son buenos para estar en la iglesia congregándose, medio han alcanzado un puestecito, preparados, pero medio han alcanzado un trabajo. Pero hay otros que, como decía mi abuela también, colejudas, y rápido ascienden. No les va mal. Usted, buen cristiano, buena cristiana, y ¡pum!, le pegaron en el carro. Y allá andan otros bien bolos que hasta cómo llegan a la casa a saber, pero llegan bien. Asaf comenzó a ver eso y comenzó su corazón a palpitar fuerte, porque comenzó a ver que los que ni a la iglesia iban estaban mejor que él. Y por eso dice, casi se me resbalan los pies. A usted, hermano, seamos honestos, nos cuesta orar a veces. El cansancio físico. Híjole, a veces llegamos en la noche y medio, queremos orar y no podemos. Y nos cuesta dar para la obra. Y vemos que mucha gente que ni a la obra da, mejores que nosotros. Bien prosperados, entre comillas. Y por eso el corazón de Asaf dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Y el corazón de él comenzó a latir muy fuerte. Me voy a adelantar en unos versos. Vea el verso 13 y 14, se lo van a proyectar acá. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf comenzó a ver a todos y comenzó a decir, yo no sé cuántos se van a identificar. ¿Y de qué me ha servido ir a la iglesia? ¿Y de qué me ha servido esto? ¿Le han hecho daño a alguna gente a usted? Y esa gente que le ha hecho daño se ha dado cuenta que nada, pues no les pasa nada. Y a usted le hicieron daño. Y el diablo comienza a susurrar y comienza a decir, ya eso ha sido a la iglesia. Y para eso te sirve, valga la redundancia, estar sirviendo en la iglesia. Te has dado cuenta que a los malos carro nuevo, los malos se van de viaje, cambian de casa y usted ni pagar la suya puede. Y viene el enemigo igual que Asaf. Y por eso llegan esos versos a decir a Asaf, no, por gusto lo que he hecho, si a mí me va mal. Porque Asaf tenía un concepto equivocado de la bondad de Dios. Y él mismo lo reconoce. Del verso 4 al verso 9, no se lo voy a proyectar. Comienza a decir Asaf, no, los malos ni se enferman,
A los malos ni los rentean. A los malos aumentan su riqueza, ni les abren los carros, ni les roban las caseteras. Los ascienden rápido en el trabajo, se lo estoy parafraseando. A los malos, yo nunca he visto un malo que ande ahí en el hospital. Mejor suben fotos que andan en Decameron o andan en Roatán. Y yo poniendo mi estado aquí en el seguro insocial, esperando que me atiendan. ¿Le ha pasado? Asaf dice, no, hombre, ¿cómo es eso? Los malos suben fotos bien galán en sus naves espaciales. Y yo toda la mañana tengo que levantarme temprano a calentarlo porque no arranca mi carro. Dice Asaf, los malos yo nunca los he visto con dificultades. No sé si les ha pasado. Pero Asaf dice, los malos son, como decía en un verso que leíamos, son arrogantes. ¿Ha visto? Gente mala, hasta cómo camina. Y siente usted que se ríen de usted. Asaf eso sentía. Pero en este capítulo 73, Asaf, después de haber sacado todo lo que él sentía, en el verso 15, como que chocara contra una pared y esa pared lo hiciera reflexionar. Vea el verso 15, no sé si te lo puse, Ronald. Verso 15. Si no te lo puse, no. Lea el verso 15, perdóname. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos. ¿Qué dice? Engañaría. ¿Por qué, hermanos? Usted está donde está, tiene lo que tiene, y gracias a Dios ha vivido lo que ha vivido, porque usted tiene un Dios que es bueno y para siempre su misericordia. Usted no puede venir y decir como, no, me portaste mal, si de todas formas Dios bendice de todas maneras. No, discúlpeme. La bondad de Dios es la que nos bendice, pero Él, y por eso Asaf usa este salmo y nos dice, pero Él te ha visto, ha visto tu sufrimiento, ha visto cómo te pasan las cosas, ha visto que a veces te frustras porque no te salen bien las situaciones, ha visto cuando lloras. Yo no sé cuántos de ustedes se han despertado de noche o de madrugada porque no pueden dormir pensando cómo van a solucionar los conflictos. Asaf dice, Dios ha visto todo eso. Y Asaf nos da una palabra y nos dice, yo engañaría a la gente si les dijera que no es así. Pero a todos los que han sufrido, a todos los que han llorado, a todos los que los han vituperado, a todos los que los han engañado, a todos los que les han mentido, los han herido, a todos, Dios los bendecirá en gran manera, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Yo no sé cuántos, denle el aplauso al Señor esta tarde. Yo no sé cuántos se pueden alegrar al escuchar esto. Ha habido gente que te ha hecho daño. Asaf dice, tranquilos. La gente mala vive como que si nunca les fueran a pasar la factura. Pero Asaf dice, tranquilos. A ti que ya no te preocupe que el malo ande por el mundo como que si nunca va a pagar. A ti que te preocupe algo, estar bien con Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Porque Él te va a bendecir, porque Él te va a extender la mano. Igual que el niño especial que se cayó en la carrera. Hermanos, yo cuando leí esa ilustración me identifiqué en algunas partes o muchas partes de mi vida donde sinceramente por malas decisiones, por equivocaciones, me he tropezado y he tenido que estar en el suelo llorando porque no me he podido levantar, porque ha sido muy duro lo que he hecho. Pero me identifiqué cuando esa niña con Down se acercó y le dio un beso y le dijo al niño, esto te hará sentir mejor, porque es lo que Dios ha hecho con usted y ha hecho conmigo todos los días, a cada instante. Cuando ya no quiere seguir, Dios usa a alguien, una alabanza o una palabra para decirte, hija, yo estoy contigo y yo soy bueno y para siempre es mi misericordia y te voy a sacar adelante. En muchas ocasiones cuando yo leí esa historia me identifiqué. Yo no sé cuántos de los que están acá han llorado, pero llorado, y no se han podido levantar. Pero Dios ha usado algo para levantarte.
Y esta tarde a alguien Dios le está diciendo: voy a levantarte de donde estás, porque yo soy bueno y para siempre es mi misericordia. Aunque un ejército acampe contra ti, tú no temerás. ¿Por qué? Porque el Dios que es bueno está contigo y Él te dará la victoria. Yo no sé cuántos pueden alegrarse por eso. Denle el aplauso a Cristo esta tarde. Pero Asaf tuvo que hacer algo. Vea conmigo, Asaf tuvo que hacer algo. El verso 17, ese sí se lo proyectan. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que usted de verdad entre a la presencia de Dios y busque a Dios de corazón, usted va a entender que el que te ha hecho daño la va a pagar. ¿Escuchó? La va a pagar. ¿Por qué? Porque esta tarde a todos Dios nos está diciendo: es que no te lo hicieron solo a ti, me lo hicieron a mí, porque eres mi hijo y mi hija, y yo voy a pelear por ti. De que la pagan, la pagan. Pero el salmista Asaf dice: hasta ahí entendí. Todos los malos, sea en la tierra o sea en la eternidad, la van a pagar. Así que usted esta tarde ya deje de pensar en lo que pudo haber sido. Muchos de ustedes, cuando alguien les ha hecho daño, no me vayan a decir que no, hasta han pensado cómo vengarse, hasta han maquinado, mentalmente han hecho un plan. Pasa por ahí, tal vez la 30B pasa también por ahí. Vive en tal colonia, tal vez alguna clica por ahí. Ya pensó. Pero el salmista Asaf dice: no, hasta que entré al santuario de Jehová, entendí el bien de ellos. ¿Por qué? Porque Dios nos hace entender algo. En el Evangelio de Juan hay una expresión que debería de motivar nuestro corazón a salir esta noche con paz. Todos estamos en las manos de Dios, y de ahí nada ni nadie nos puede arrebatar. ¿Y qué significa estar en las manos de Dios? Cuando yo busqué qué es el significado de eso, no solo es que nos ha agarrado. Cualquier cosa y cualquier persona que quiera dañarlo va a chocar con la mano de Dios. Y no hay nadie que ha vencido al Dios de los cielos, y no va a haber nadie que lo pueda vencer. Por eso en esta tarde entienda y comprenda algo conmigo. Yo voy a recibir un milagro por la bondad de Dios. Dios sabe que a usted le cuesta, y no importa que los más cercanos le digan muchas veces: no, si vos sos por gusto. Hermanos, aunque le digan que es por gusto, usted va a lograr las cosas no por lo bueno que se porte. Lo va a lograr porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Muchas veces es donde el enemigo se ha aprovechado y ha atacado nuestra mente, haciéndonos creer que no lo vamos a recibir. Asaf entendió que fue necio. Asaf entendió que la necedad de él lo llevó a creer que a los buenos nunca les va a pasar nada bueno. Porque Asaf tenía un mal concepto de sí. Yo soy recto, yo soy bueno. ¿Cómo es posible que me pase a mí esto? Si yo soy aquí, si yo soy allá. Pero Asaf entendió algo: aún lo más malo está dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Cuando usted llegue a comprender la bondad de Dios, usted va a comprender esto. Hermano, difícil quizás solo escuchármelo. Ya lo he puesto como ejemplo en anterioridad, pero quiero retomarlo porque es el mejor ejemplo para lo que estoy hablando. Usted se recuerda, mi esposa pasó por una situación difícil con mi suegro el año pasado. Justo ayer estábamos haciendo cuenta. Un año atrás fuimos a visitarlo con cáncer terminal, etapa 4. Mi suegro tenía un don, que era el don de fe. Él era un hombre lleno de fe. Él, en medio de su crisis, prácticamente todo el tórax se lo quitaron, lo interno, porque el cáncer se lo había comido todo. Y él decía: no, si Dios ya me sanó. Y Dios nos dio muchas veces esa palabra que ya lo había sanado. Pero en octubre Dios decide del año pasado llevárselo. Y mi esposa entró en una crisis de fe, que cómo fue posible que Dios, habiendo dicho que lo iba a sanar, se lo llevara y dejara ese vacío. Y se lo digo con propiedad para que vea que aún en medio del dolor, Dios sigue siendo bueno.
Mi esposa costó, pero tuvo que hacer lo que tenía que hacer: irse al santuario, buscar la presencia de Dios, quebrantada, muchas veces desmotivada, desanimada, sin fuerzas. Muchas veces venía al culto como quizás usted viene, sin fe, sin ánimo, porque en su corazón había una guerra. ¿Dónde está la bondad de Dios? Y en esa etapa, en ese momento, habían personas que en alguna medida le habían hecho algún daño, y los veía bien y decía: ¿cómo es posible? Mi padre se fue y estas personas no, tipo Asaf. Pero en el santuario Dios le enseñó algo a mi esposa, que es lo que esta tarde yo quiero reflejarle. Mi esposa, Dios no le explicó por qué lo hizo, pero mi esposa se dejó amar por Dios y entendió que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aún lo malo que usted esté viviendo, aún lo difícil, ¿cuántos años esperando una respuesta? Muchas veces escucho personas que me dicen: no, hombre, si hoy peor está la cosa. Pero aunque esté peor la cosa, esta tarde Dios le está diciendo a usted: sigo siendo bueno. Cuando entendás, dice Dios, que yo soy bueno, aún en lo más difícil que estés viendo, vas a entender que soy bueno. ¿Por qué? Porque al final la victoria es suya y Dios le tiene preparado una bendición. Aunque en el momento del sufrimiento no lo entienda, o aunque en el momento del dolor no lo comprenda, Dios espera que esta noche usted se lleve en su corazón: es que el Dios que yo tengo no es un Dios de suerte, no es un Dios de un día sí, un día no. Es un Dios bueno y que para siempre es su misericordia. Aunque usted no tenga para pagar, entienda algo esta noche: el Dios bueno que está en el cielo no le dejará mendigar. El Dios que está en el cielo no hará que la escasez llegue a su familia. Aunque haya una enfermedad difícil, el Dios del cielo no permitirá que usted enfrente algo que no pueda soportarlo. Por eso en esta noche el tema, la clave de la bendición es la bondad de Dios, es que comprenda: Él sigue en su trono. Él sigue sentado en su trono. Y aunque aquí en la tierra a usted le den un papel que diga ya no se puede, Él está en el trono donde dice: tengo la última palabra. Y la última palabra es que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso esta noche, al salir de esta iglesia, vaya a su casa, no como vino, quizás pensando como Asaf. A él se le endureció el corazón al ver la prosperidad de los malos, pero luego entendió y comprendió que no era así. Se lo dije, en el verso 1, se lo van a proyectar. Hay una palabra: ciertamente es bueno. Si pudiera subrayarla: Dios para con Israel. Ahí Asaf tenía un concepto. Esa palabra bueno, cuando usted estudia el original, ese bueno dice, en la forma como está escrita: ciertamente a los, si quiere parafrasearlo, a los que confían en Dios, nunca tendrán dolor, nunca tendrán dificultades, nunca tendrán problemas, nunca tendrán pobreza. ¿Usted cree eso? A los que confían en Dios. Asaf tenía un mal concepto, pero vea, después de que Asaf examinó su corazón y entendió, vea el verso 28. En el verso 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Si puede subrayar bien, porque ahí ya cambia. En el verso 28, cuando usa la palabra bueno, de bien dice: lo que Dios tiene para mí es mucho mejor de lo que yo estoy esperando. ¿Escuchó? En el verso 1 dice: no, si a los que confían en Dios nunca se enfermarán, nunca tendrán escasez, nunca tendrán problemas. Levante la mano el que se identifica con ese verso. Pero en el verso 28, después de haber examinado la bondad de Dios y haber visto esto, Asaf dice: no, los que confían en Dios entenderán que es mejor lo que Dios tiene
que lo que yo estoy esperando. Yo no sé cuántos se identifican con ese verso. Yo sí me identifico con el verso 28. ¿Por qué? Porque yo he entendido algo. La bondad de Dios me enseña que aunque las cosas no resulten como yo espero, resultan como Él las tiene, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Qué debo de hacer? El salmista Asaf buscó al Señor y su presencia. Había un niño, hijo de un pastor, que vio que el papá estaba cambiando su estudio de la casa, de un cuarto a otro. Y como los niños chiquitos son así, le dijo: papi, te quiero ayudar. Y el pastor le dijo al hijo: vaya pues, ayúdame con los libros. Y el pastor iba subiendo los libros y los acomodó en una segunda planta, cuando va viendo a su hijo subir las gradas con un gran libro. Y su corazón se llenó de ternura, porque dijo: mi hijo, qué lindo. Pero de repente ve que el hijo ya no podía. Era tan pesado el libro que ya no podía subir. El pastor se acerca al hijo y lo chinea con todo y libro y le dice: vente, hijo, te voy a llevar. ¿Cuántas veces Dios ha hecho lo mismo con usted? Lo ha chineado con todos sus problemas y le ha dicho: vente, hija, yo te voy a ayudar. Esta noche Dios le está diciendo: sé que no puedes con tus cargas, sé que no puedes con lo que estás viviendo. Job entendió que después de haber perdido todo, Dios seguía siendo bueno. Y esta noche Dios le está diciendo a usted y me está diciendo a mí: te veo con la carga pesada, déjame, yo te voy a ayudar con tus cargas. No vaya a su casa como entró. Toda esta semana, pase lo que pase, recuerde algo: Él es bueno y para siempre es su misericordia. Denle un aplauso al Señor esta noche, por favor. Denle ese aplauso a Cristo Jesús en esta hora. Yo quiero pedirle algo. Estamos hablando acerca de la bondad de Dios. Yo quiero pedirle en esta noche que se deje abrazar y se deje amar por esa bondad. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor? Vamos a orar en esta noche. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar en esta noche y vamos a hablar acerca de esa bondad del Señor. Pero no la vamos a hablar ahora con la Biblia, la vamos a hablar con una adoración al Señor. ¿En qué área de su vida Dios le está diciendo: ya lo das por descartado, lo das por difícil? Soltarlo en mi mano, que yo lo voy a hacer posible, dice Dios. Voy a retarle en esta noche: venga al santuario, venga aquí al frente, por favor, pase aquí adelante. Vamos a tener unos minutos de oración. Pase aquí al frente, por favor. Venga aquí al frente. Vamos a adorar al Señor. Venga aquí al frente. Vamos a adorarle a Él en esta noche. Venga aquí al frente. Haga ese acto de fe. Haga ese acto de fe. Venga al santuario en esta noche.